Hoy en... Israel versus Irán. Despertando conciencias. Bien, agapaos, como dice en la descripción, no estoy dándole la noticia. La noticia la tenemos abundante, plagada, por cierto, de un gran porcentaje de manipulación y engaño. Pero noticia al fin. Mi propósito es entrar en el tema, ya que es actual, aunque en realidad actual ha sido siempre, al menos desde 1947 en adelante. Si nos pudiéramos retrotraer en el túnel del tiempo y situarnos todos los que hoy somos testigos de los hechos, situarnos en aquella fecha o en aquel momentum y de alguna forma lográramos revertir o más bien evitar todo lo que ninguno evitó, que fue el arribo y más que eso, la forma en que comenzó y se fue dando el arribo. No veo por qué más bien no llamarlo por su nombre, la invasión de todos aquellos que la gran mayoría llama pueblo, pero que no lo son, pues no reúnen lo que conforma a un pueblo como tal, aquel conglomerado de gente europea, hay que decirlo, solo con la religión como vinculación a lo que se conoce como judíos. Solo eso los asoció y los asocia con aquel subterfugio del cual hacen uso diciéndose semitas, cuando no lo son. Si estando presentes con la ventaja de que hemos llegado a aquel momento yendo desde el futuro en referencia a la fecha y hubiésemos logrado revertir o detener esa andanada, los sucesos que hoy son historia contemporánea fuesen completamente diferentes y lo mejor de todo, el pueblo palestino no hubiese tenido que ser víctima de todos los crímenes de guerra que se han cometido contra ellos de parte de quienes invadieron su tierra solo para usurpárselas, robárselas, asesinarles y apropiarse de lo que por derecho propio y por heredad es suyo. Y solo narro lo que es y ha sido público y notorio. No sé si esta parte de este episodio alcance para ponerlo en su justo contexto o si sea necesario extendernos a una tercera parte para hacerlo. Pero es una de las verdades que al término de este episodio será despejada con toda claridad, debidamente respaldado con hechos, no con inventos. Y el objetivo es que al ser alcanzado por esta exposición de verdades históricas, si eres de los que se mueve por la razón y no por el fanatismo religioso, en adelante no podrás tener excusa para saber si apoyas una causa justa por verdadera o la causa viciada de origen que ha sido llevada adelante con los mayores prodigios de la manipulación de masas. Por ahora, vamos a retomar desde donde quedamos en la primera parte de este segundo episodio, pero no sin antes felicitar a los altos dirigentes de las partes protagónicas de el más reciente y cruento evento bélico que hoy ha sido detenido. Esperemos que, y ojalá, para alcanzar la solución por los medios diplomáticos. Así que, sin más, quien te habla, Avex Namblú, extiende para todos la más cordial bienvenida a la segunda parte del segundo episodio de
el podcast. Despertando conciencias. Bien, agapaos. Antes de retomar, permíteme tomarme unos instantes para recordarte e recordarte lo muy importante que es para este proyecto el hecho de que nos brindes tu apoyo con un dedito arriba, un me gusta, y que te suscribas a nuestro canal. Para ti seguramente no tiene gran significación, pero para nosotros, contrariamente, significa mucho y es de gran apoyo para nosotros seguir avanzando y creciendo en esta plataforma. Así que te pido que nos apoyes suscribiéndote y regalándonos un me gusta en este episodio. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Bien, retomemos. Si viste el episodio anterior, de no ser así, te recomiendo antes de seguir adelante pongas pausa y lo escuches para que estés en contexto. Recuerda que allí les digo que como registra la historia, para el año 722 antes de la era común, el rey asirio Sargón II ordenó el sitio de Samaria, capital del Israel de aquellos tiempos, digamos, del original. Pero en este momento, permítanme hacer una precisión respecto a esta información y es la siguiente. Haciendo la revisión consultiva de rigor que se requiere cuando se va a abordar eventos históricos, me encontré en mi consulta con la siguiente precisión. El rey asirio Salmanasar V se encontró con serios problemas para tomar Samaria. El asedio se prolongó infructuosamente durante 3 años. No se sabe bien lo que sucedió, pero tal vez un ejército acostumbrado a victorias fáciles se exasperó ante las dificultades. El caso es que Salmanasar V fue depuesto y sustituido por un nuevo rey, quizás uno de sus generales, que adoptó el nombre de Sargón II. Valga esta aclaratoria, que como sabemos, Sargón significa rey legítimo. Samaria fue tomada finalmente en el año 722 antes de la era común. Sargón se atribuyó la conquista, mientras que en la Biblia se le atribuye a Salmanasar V. Oseas, quien para el momento era el rey de Israel, no sobrevivió a la caída de Samaria y con él desapareció para siempre el reino de Israel. Sargón II siguió su política de deportaciones iniciada por Tiglat-Pilesar III, de manera que miles de israelitas, abro paréntesis, semitas sí aquellos, cierro paréntesis, tuvieron que salir de Israel, entre ellos aristócratas, terratenientes y funcionarios que fueron trasladados a más de 700 kilómetros de distancia. Permítanme un paréntesis adicional para decir que no fueron expulsados del territorio todos, sino una cantidad y centrado en estas clases, digámoslo de alguna manera, funcionarios, terratenientes y aristócratas, pero mucho pueblo común fue dejado en el lugar. ¿Ok? Cierro paréntesis. Al lugar donde llegaron, a esos 700 kilómetros de distancia, como es evidente, al ir pasando los años, se fue dando una mezcla de estos samaritanos, estos israelitas,
por medio de uniones conyugales y nacimientos de hijos, con formación de familias, pues, con la población nativa de ese lugar. Lo que viene a continuación me parece una nota muy relevante, ponga atención. Si nos ubicamos en la geografía de aquel momento, a 700 kilómetros al oeste de Israel, se encontraban las poblaciones de Elam y Persia. Estas regiones corresponden a lo que hoy principalmente es el suroeste de Irán y estaban habitadas por diferentes grupos étnicos y culturas de aquella época. Voy a repetirlo porque lo merece. A 700 kilómetros al oeste de Israel de aquel momento se encontraban las poblaciones de Elam y Persia, las cuales corresponden a lo que hoy es principalmente el suroeste de Irán. Y las mismas estaban habitadas por diferentes grupos étnicos y culturas de aquella época. ¿Qué tal? Hasta aquí estamos hablando aún, a pesar de estas mezclas, estamos y seguimos hablando de gente semítica, de verdaderos semitas, ya que el ser semita no es solamente de un pueblo de Medio Oriente, sino de la casi totalidad. La gran mayoría de los habitantes de Medio Oriente, la gran mayoría, son semitas. Quienes vinieron posteriormente a ser conocidos como los samaritanos son un grupo étnico religioso que se considera descendiente de las tribus del norte o Israel. Hablamos de la población que no fue deportada por los asirios tras su conquista del Reino del Norte, allá por el año 722 antes de la Era Común. Fueron llamados samaritanos por ser habitantes de la región de Samaria y sus cercanías. Samaria, que fue la capital del Reino del Norte o Israel, y se refiere a aquellos que no fueron llevados al exilio por los asirios. Esto deja claras pistas, muy posiblemente, de quienes siglos más tarde, en épocas del Imperio Romano, vinieron a ser denominados como palestinos. No lo estoy afirmando, pues no soy paleontólogo, ni etnólogo, lingüista o filólogo, pero me parece que son claras pistas que, si se unen con investigación rigurosa y libre del control del sistema, fácilmente se podría comprobar. Hasta acá hemos estado hablando de los israelitas del tiempo antiguo, de los que habla la Biblia, los de origen semita. Más adelante veremos cómo los actuales israelíes, por algo decidieron que los llamasen israelíes y no israelitas. No piense usted que el simple cambio de una sola letra en una palabra no es relevante. Todo lo contrario, lo es y mucho, pues sirve para que desde que sea aceptada la nueva palabra o término, por ejemplo, enmascarar un presente afiliándolo a un pasado que en realidad no existe, sino que es fruto de la manipulación. Y eso es lo que les voy a poner en contexto en esta exposición, agapaos. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Despertando conciencias. Ahora recordemos también que al menos poco más de un siglo después llegó el turno de los judíos, los habitantes del reino de Judá, los que siglos antes habían tenido como reyes a David y luego a Salomón, los dos más prominentes reyes de la historia de aquel pueblo. En el año, o más bien entre el año 597 y 587 antes de la Era Común, Nabucodonosor II, rey de Babilonia,
conquistó, tomó Jerusalén en 2 ocasiones y mandó llevarse a gran parte de la población judía a Babilonia. En la segunda ocasión, la de 587, no se conformó con llevarse cautiva a gran parte de la población. En este caso, igual que los asirios, con predilección hacia la clase aristócrata, a comerciantes y sobre todo a los y las jóvenes de ese momento, con el fin de usarlos como mano de obra esclava o al menos siervos en Babilonia. Pero además de eso, mandó prender fuego y dejar en ruinas el templo de Jerusalén, el que había construido el rey Salomón, y se llevó todos los tesoros que en él habían, y tanto la generación que fue llevada cautiva como los que nacieron de ellos en Babilonia, y sus nietos, bisnietos y tataranietos, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, nacieron y crecieron en Babilonia. Es decir, estamos hablando ahora ya no de judíos, entiéndase judíos a quien tenga el gentilicio, por ser nacidos y criados en Judea, no solo por su religión. Es muy importante tener claro ese punto. El evento del cual les comento acá se conoce como el cautiverio de o por 70 años de los judíos en Babilonia. Un hecho tanto histórico como bíblico, es decir, va a conseguir algunas pequeñas variantes en la Biblia, sobre todo, que no se ajustan a lo histórico, pero ambos, es decir, la historia y la Biblia, hablan de ese asunto, de ese tema, pues porque fue un evento real, un evento que sucedió en aquel momento. Despertando conciencias. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Y usted dirá, ok, Avex, ¿y qué tiene que ver toda esta historia que estás relatando con el conflicto actual de Israel e Irán? Pues bien, agapao, la respuesta es todo. Todo, agapao. Tiene que ver todo, porque las manipulaciones que una familia principalmente y luego un círculo de individualidades y otras familias que el primero comenzó a juntar en torno a sí mismo, o más exactamente en torno a su acaudalada fortuna, y una serie de situaciones y circunstancias para nada fortuitas o espontáneas, sino todo lo contrario, es como años, o más exactamente siglos y un poco más de un milenio si partimos o contamos desde estos sucesos y los posteriores de la época romana, que finalmente vinieron a desencadenar ya en la era moderna, en la reaparición, por decirlo de alguna manera, de un o algunos conglomerados de gentes practicantes del judaísmo, a quienes por su religión se les vino a asociar sin indagar nada o muy poco. Se les asoció a ellos, o ellos se hicieron asociar con el Israel, o más bien con el Judá de la historia y de la Biblia. Y todo ello derivó en la más cruenta tragedia para un pueblo que sí que tiene mucho que ver genéticamente con aquellos israelitas o samaritanos, a los cuales ya hice referencia, que han sufrido lo que solo es comparable con los pueblos de la madre África
y nuestros ancestros aborígenes acá en Ameruca, a partir de la llegada triste y lamentablemente de los mismos, los europeos. Escuchemos un poco a nuestra doctorísima Ruth Amarili Sotomayor. Tal vez te parezca que no tiene que ver con el tema, pero no te confundas. Pon atención y sé paciente, que todo es parte de lo mismo. Pon atención, por favor. Han encontrado también restos de otra cultura y le pusieron cultura chorrera. Y así, un montón de otros se han inventado nombres. Y entonces yo denuncio de esa obra eso y estudio los nombres nativos, los revitalizo porque están castellanizados, deformados. Porque los curas, como no fueron a estudiar nuestras culturas, sino a destruirlas y a imponer su religión, lo que hacían es rechazar los sistemas de escritura que son los soportes de la lengua. Y entonces tomaban las lenguas de oídas y los nombres nativos los registraban de oídas. Cuando no entendían una palabra o un nombre nativo, le interpolaban una letra del castellano que tuviera un sonido parecido. Y así los han deformado, castellanizado. Y yo los he revitalizado. Y ahí es cuando descubro el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos que no se sabía su procedencia. Y entonces confirmo, me voy a estudiar lo del África, me pongo a estudiar eso y descubro que allí hay pueblos que han ido y quedan nombres de ahí del reino de los Quitus. En Zambia, por ejemplo, Zambia, Zambisa, Zambeze. Zambeze es el río. Y la capital de Zambia se llama Quitoe, fíjate. Entonces en la parte del noroeste hay una población que se llama Cayambe. Y son los Cayambes de ahí del Ecuador, del reino de los Quitus, que han ido allí y han dejado su nombre. Y un montón de nombres con raíces de las culturas de América, en ese lugar. Y entonces así se descubre. También en Nubia hay unos pueblos que son del Ecuador. Y otro que es de Tiwanaco, los Caras, que van ahí y se escribe con K, y que también estuvieron en Venezuela, que son de la raza Guara. De ahí deriva Caracas, pues era el reino de los Cara. Cara quiere decir el guerrero que va a la cabeza. Y con el símbolo de los pendientes, brazaletes de león. ¿Y quiénes tienen eso? La dinastía lunar. El emblema de león andino o puma y de todos los felinos. El jaguar, no es jaguar con J, porque la J es francesa. No tiene símbolo escriturario que la represente en Preamérica. Reemplaza la X. ¿Ah? Entonces es jaguar con X y con W. Entonces ese animalito, todos los felinos son emblemas del linaje lunar, de la dinastía lunar, la Quillapanacan, de las mujeres que vivían en 70 ciudades amuralladas. El propio Carabajal, que fue el cura que iba con Orellana buscando el dorado, da testimonio de eso. Y por ejemplo, Guara tiene que ser no Gara, es Guara, porque la G es de latín, que reemplaza la W, que hicieron los curas y han deformado los nombres. Por ejemplo, Cara es con K, quiere decir el guerrero que va a la cabeza. Guaycaipuro, héroe de la resistencia indígena nacional, nació en la región de los Caracas cerca de 1530. Pertenecía a la gran familia Caribe, un pueblo originario aguerrido que se negó a ser esclavizado en su propia tierra. Con apenas 20 años de edad, Guaycaipuro es nombrado cacique de los Teques y Caracas. Vivía en Suruapo, conocido actualmente como San José de los Altos, en la vertiente de la quebrada Paracotos. Su nombre significa púa aguda. Lo llamaban así por su coraje, su fiereza y su espíritu de conductor de pueblos. Dirigió la resistencia indígena en contra de la dominación española en la zona norte-centro de nuestro país en el periodo comprendido entre 1560 y 1568 aproximadamente. Guaycaipuro es considerado el mejor estratega militar de su tiempo, al liderar varios pueblos indígenas.
El gran cacique se constituyó en la figura central de un gran levantamiento de todos los pueblos y jefes indígenas, entre los que se encontraban Naiguatá, Guaycamacuto, Aramaipuro, Chacao, Paramaconi, Terepaima, Chicuramay, Tiuna y Baruta, su hijo mayor. El gran cacique organizaba ataques continuos y sistemáticos en contra de los españoles que invadían y explotaban las tierras que habitaban los pueblos originarios. Fue tan grande su osadía y empuje que durante muchos años los conquistadores no se atrevieron a pisar sus dominios. Para los españoles, Guaycaipuro representaba un peligro para la recién fundada Santiago de León de Caracas y ordenaron su captura. Le prenden fuego a su bohío porque el gran cacique, acompañado de sus 23 flecheros, les impedía entrar. Guaycaipuro escogió la muerte más gloriosa y digna de su condición. Salió de su bohío, armado con la espada que le había ganado a Juan Rodríguez Suárez, y muere peleando entre las llamas, convertido en antorcha, para siempre y en símbolo inmortal de la resistencia indígena. Murió en el año de 1568. ¿Y por qué mezclar una cultura con la otra, Avex? ¿Qué tiene que ver? Pues ya falta poco para que lo descubras tú mismo, Agapaos, para que tú mismo saques tus propias conclusiones. Bien, el imperio neobabilónico, también conocido como imperio caldeo, cayó y fue conquistado por Ciro el Grande en el 539 antes de la era común. Ciro el Grande del imperio persa. El imperio persa cayó conquistado por Alejandro Magno en el 330 antes de la era común. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 antes de la era común, sus generales se repartieron el imperio entre ellos: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Antígono. Delinearon los territorios y lucharon entre sí por el control, dando inicio al período helenístico. La influencia helénica perduró, influyendo todos los ámbitos que fueron asimilados posteriormente por los romanos, haciéndose de muchos de ellos. En el 63 antes de la era común, Pompeyo, el general romano, conquista Jerusalén, dando inicio así al dominio romano sobre Judea. En el 132 y 135 después de la era común, Roma enfrenta la revuelta de Bar Kokhba, un levantamiento judío que es sofocado por los romanos. 135 Roma cambia el nombre de Judea a provincia de Siria-Palestina. La transformación de Judea por los romanos fue un proceso que ocurrió entre el siglo I antes de la era común y el siglo I después de la era común, marcado por muchos procesos de rebeliones. Año 66 de la era común, primer siglo, los romanos ponen sitio alrededor de la ciudad de Jerusalén. El mismo concluye en el año 70 con la destrucción y caída de esta ciudad, destruyendo por completo la misma y dejando en ruinas lo que fue el templo, el segundo templo de Jerusalén. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, Agapao. Como ves, Agapao, he tenido que pasar solo con referencias de fechas, eventos y nombres, pero en todos han sido protagonistas los judíos como pueblo. No me detuve a dar detalles, pues mira el tiempo que llevamos tan solo haciendo menciones
Pero todo esto es estrictamente necesario, pues la única forma de llegar a conocer la verdad sobre cualquier asunto es trazando la línea de investigación desde el origen hasta lo más actual, y es lo que procuro hacer para ustedes. Sin embargo, como advertí al inicio y como dije en la parte anterior de este segundo episodio, va a ser necesario una tercera parte para poder llegar al llegadero y dejarte, si no documentado por completo, al menos con una muy buena referencia histórica que te permita iniciar tu propia investigación, que es lo que al final persigo. No busco creyentes. No me gustan los que creen. Me gusta y confío en los que investigan, indagan. Los que van por la comprobación personal de lo que se le dice, lo que se le narra, lo que se le comenta o se le cuenta. Así que no hay tiempo para más. Agradecido por tu tiempo, tu atención y tu compañía. Me despido como siempre con un fuerte combrazo, agapaos. Tupananchis Cac. Hasta la próxima.